Shalom Ubrajá, santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos por aquí, queremos compartir una palabra muy poderosa. Aleluya. Hoy vamos a hablar acerca de la civilización y las culturas. Bajo el tema, la civilización y la cultura. Santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Según la tierra, la creación, nuestro Señor es corona de la creación. Vamos a hablar acerca de cómo la creación fue civilizada por medio de las costumbres y las creencias de las leyes retóricas de la Biblia. Y todos sabemos que Dios es la corona de la creación. Las persistencias, santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de las persistencias, hablamos de la creación, como en la cultura y la civilización, cómo contribuyeron con el desarrollo y la forma social dentro de la humanidad y de la sociedad. Dentro de la humanidad y la sociedad, cómo atribuyeron, cuáles fueron los principios para que sea civilizada la tierra según la geometría de las palabras de Dios. Y vamos a libros de Génesis, unos y unos 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaban desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. En el principio creó Dios los cielos y las tierras, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, según la geometría, es decir, que la tierra no tenía orden, ni tenía civilización ni culturas. Entonces, ¿cómo Dios aportó avances de contribución, desarrollos sobre la formación social de la humanidad y la sociedad? Entonces, aquí vemos un punto bíblico donde Dios no habla de la civilización, de la creación y el orden. Eso está en Génesis 1:27. Y procreó Dios al hombre conforme a su imagen y semejanzas, varón y hembra los creó. Y dijo Dios, fructifíquense, multiplíquense y llenen y sojuzguen las tierras y señoréalas. Creó los peces del mar, la ave, la bestia, los reptiles, las plantas, la semilla y los árboles que den frutas para comer. Y acabó Dios el séptimo día porque de la obra que hizo. Y bendijo Dios y santificó Dios el séptimo día porque era reposo. Eso no habla de la civilización y las culturas. ¿Cómo fue formada la tierra? Donde no habían tribus, ni había norma, donde todo estaba un caos, vacía, desordenada. Entonces Dios viene en la persistencia, Dios pone y crea la civilización y las culturas para que la tierra sea disciplinada y sea formar por medio de los preceptos bíblicos de Dios. Nuestro Dios es un Dios de tiempos, que trabaja en los tiempos y trabaja en las eras. Entonces, toda la civilización y las costumbres que fueron desarrolladas por la humanidad y el humanismo social, Dios creó principios para que la tierra sea fundamentada en él. Y uno de los principios que Dios creó fue el séptimo día, y reposó Dios de la obra que hizo. Eso no habla del día de reposo, que Dios terminó todo lo que acabó. Entonces, el día de reposo, Dios tiene principio donde fundamentó a la tierra para que la tierra sea disciplinada por esos principios, sea civilizada por esos principios, tenga creencia, tenga costumbres, tenga tradiciones, tenga lo que es una disciplina total sobre todo las tribus y las normas de las creaciones que habían. Es decir, ya que no había un lenguaje
sobre la tierra en cual dar el lenguaje vino por medio del Espíritu, a donde Dios puso orden. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, es decir, poniendo orden sobre la tierra. Eso le llamamos geometrías. Es decir, ahí Dios empieza a trabajar con el plan redentor de la obra del Espíritu Santo, sobre las lenguas de la humanidad, donde habían distintas clases de lenguas, donde había distintas clases de normas, tribus. Entonces, una de los aportes de la sustentabilidad de los avances de Dios sobre la creación en la civilización de las culturas fue las costumbres, la tradición, las creencias, el arte al conocimiento, a la ciencia, a las tecnologías. También trajo aporte por medio del espíritu y origen por medio de la hermenéutica, la homilética, la filosofía y la sabiduría. Entonces todo eso fue un aporte y fundamento teórico por medio de la Torá y los mandamientos de Dios, como obra redentora del Espíritu Santo y como obra y plan de la ley de Dios, por medio de una norma y de las tribus que no tenían civilizaciones ni tenían disciplinas como ser disciplinado en la obra de Dios. Entonces, habían lenguas, religiones, tribus, creencias, tradiciones. Entonces, los aportes que contribuyeron a la civilización y a las costumbres de las culturas fue primeramente, hubieron varios principios. Estaba el respeto, la dignidad, la sinceridad, la honestidad, la formación, la disciplina, la generosidad, la piedad. Entonces esto nos habla de la ley de la relatividad en la enseñanza doctrinal. Todo esto aporte a la creación, para la civilización de la creación, nos habla de la ley de la relatividad. Entonces todos estos fundamentos eran por medio de las tribus. Cuando hablamos de cultura también y de civilización, hablamos de la labor que ellos hacían, el trabajo que ellos hacían, cómo se conducían, cómo trabajaban. Todo esto no habla de la cultura, nos habla también del pasado y el futuro, cómo en el futuro no había un avance desarrollado por medio de la ley de la relatividad. Entonces, toda esta práctica vino por la obra del plan y la ley y el Espíritu de Dios para civilizar la tierra, la creación, como labor de contribución a las tribus, a las aldeas, a los pueblos, a los campos, se han desarrollado por medio del Espíritu de Dios. Por eso dice que el Espíritu no había cuando Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice que estaban desordenadas y vacías y no habían principio. Cuando dice que estaban desordenadas y vacías era que no habían principio, no había civilización. La ley de la relatividad no estaba todavía fundamentada, la Torá no estaba fundamentada. Entonces Dios toma la Torá, los mandamientos, la ley de la relatividad como enseñanzas doctrinales para que practiquen por medio de ella el ayuno, la oración, el silicio, la meditación, la comunión, para traer aporte a la humanidad, para traerle aporte a la creación. Entonces, estos son avances que contribuyen a las aldeas, a los pueblos, a las tribus, a las naciones, que contribuyen, son principios que contribuyen, porque dice las escrituras, habla del socialismo y del comunismo, habla del capitalismo y del nacionalismo. Entonces, estos principios se torna que ya la tierra ha entrado en un aporte y un avance muy total sobre la creación. Cuando hablamos del comunismo, hablamos del socialismo, hablamos del capitalismo, hablamos de las relaciones de todos estos que contribuyen. Entonces, el respeto y la dignidad y la sinceridad y la honestidad son formaciones disciplinares para que tengamos piedad y piedad de los principios doctrinales a los que Dios ha fundamentado. Entonces, el Espíritu de Dios y el plan de Dios, cuando se movía sobre los principios bajo la geometría de la tierra, se movía ordenándolas, trayendo principios, trayendo leyes, trayendo orden sobre la creación
para que seamos formados por medio de todos esos principios. Es decir, ese orden que trae Dios, y Dios procreó al hombre para que el hombre sea imagen y semejanza de Dios, para que traiga una función sobre las tierras y las tierras sean fructificadas, multiplicadas y sean señoreadas por el hombre, poniéndole al hombre los principios doctrinales y fundamentales sobre la tierra y sobre todas tribus, sobre aldeas, pueblo y campo, sean contribuyentes a la enseñanza doctrinal y el fundamento bíblico llegue a toda la aldea. Entonces ya tenemos una nación y una creación civilizada, cultural, desarrollo, disciplinas, donde se relaciona con las creencias, las costumbres. Entonces, los trabajos, lo que se hacía en los tiempos antiguos como civilización, en los tiempos antiguos no existía la moneda, lo que existía eran traques, tú me dabas algo, yo te daba algo para intercambios. Entonces, estos intercambios nos habla también de la civilización, la costumbre. Es decir, que la creación ha traído un orden tan fuerte, tan especial, que todos esos trajes que se hacían, ya la moneda existe, ya no se hace traje, sino ya tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente, como dice las palabras, y mantenernos con el sudor de nuestra frente. Entonces, la hermenéutica, las filosofías, la Torá, los fundamentos teóricos, las ciencias, todo esto ha traído aporte y avance a la creación. ¿Por qué? Porque en el principio no había nada, todo estaba desordenado y vacío. Entonces Dios ha venido trayendo orden sobre su creación y sobre su persistencia, de modos para que la persistencia sea la sustentabilidad de Dios y sea vulnerables a todos los preceptos que Dios hace. Es decir, esa vulnerabilidad de las culturas y las tradiciones y las creencias, la Biblia nos ha enseñado todos estos aportes como fundamento de que la Biblia es la prioridad de la creación. Por ella fue formada todas las cosas. Y ella es la que ha traído aportes geológicos a nuestra creación y geométricos a nuestra creación por medios del Espíritu de Dios. Entonces, si somos creados imagen y semejanza de Dios, conforme a su imagen y semejanza de Dios nos creó varón y hembras, fuimos procreados. Es decir, para traer civilización y costumbre y culturas y arte en los conocimientos y la ciencia y en la tecnología avanzada para que sea desarrollada por medio de nosotros y por medio del Espíritu de Dios. Es decir, esto nos habla más allá de un plan todavía, porque nos habla de la salvación. Nos habla de la obra redentora donde tenemos meditación con el Espíritu Santo y tenemos comunión con el Espíritu Santo por medio de la ley de la relatividad. Es decir, la ley de la relatividad fue puesta sobre la creación como la Torá, como la Biblia, como los mandamientos, para que el hombre sea dirigido por esos preceptos. Es decir, lo que Dios te está diciendo a ti es que las obras y el plan de Dios fue la ley de la relatividad por medio de las Biblias. Porque si esa ley de la relatividad no está puesta sobre la creación no tuviera orden. Por eso dice la Biblia que consolidamos la fe por la ley. No, de ninguna manera. Mejor consolidamos la ley. Es decir, las costumbres de lo que es nuestra creencia en Dios y en Jesucristo, todavía el plan de Dios se fue más allá, porque nos hablaba de una salvación del cielo. Es decir, toda esta orden que Dios puso por la ley, la fe fue el factor primordial de la evolución sobre la tierra, de la civilización sobre la tierra y sobre la creación. Es decir, que esa ley de la relatividad hizo corona sobre la creación y se hizo imagen conforme a la creación para que guardemos los preceptos y caminemos sobre los preceptos bíblicos. Es decir, llevando la ordenanza de Dios. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel: oye, Shema Israel, Jehová es uno con ustedes y te dijo que guarde estos mandamientos y lo hasta el cuello. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu mente. Y este es el primer mandamiento con promesa. Guardar estos mandamientos, estos preceptos, hablando de la ley de la relatividad. Es decir, si la ley de la relatividad no estuviera poniendo orden sobre la creación, entonces ¿de qué no valía? Y en todo esto está el
reposo. Dios les bendiga y la paz y la misericordia de Dios sean con ustedes.